Hola, soy el enfermero Rodrigo. Soy del grupo 1204 y voy a ser tu enfermero en esta exploración. Déjame confirmar que sean tus datos y tu procedimiento correcto. Iré a lavarme las manos y comenzamos. La mama femenina. La mama femenina se apoya en la pared torácica anterior y se extiende desde la clavícula y la segunda costilla hasta la sexta costilla, así como desde el esternón hasta la línea media axilar, superficie que suele ser más rectangular que redonda. Las mamas se encuentran sobre el músculo pectoral mayor y en su borde inferior sobre el músculo serrato anterior. Dentro de estas mamas encontramos los lóbulos, que está compuesta por lobulillos aún más pequeños, que drenan los conductos y los senos galactóforos. Rodea la mama es el tejido adiposo o grasa, sobre todo en la zona superficial y periférica. En la superficie de la areola podemos nosotros observar pequeñas elevaciones redondeadas, formadas por glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, y las glándulas areolares accesorias, que a menudo se observan algunos pelos alrededor de la areola. La mama adulta puede ser blanda, pero a menudo se palpa como una estructura granulosa, nodular o abultada. Esta textura desigual es normal y se denomina nodularidad fisiológica. Estas mamas están hechas con harina, son globos de látex rellenados con harina. Vamos aquí nosotros a explicar también cómo corren los ganglios linfáticos, que van desde la parte de la axila, pasan por la mama, van por la cavidad abdominal hacia la pelvis. Aquí también nosotros podemos encontrar algunos vasos linfáticos. Sobre estos vasos linfáticos tenemos los nódulos pectorales anteriores. Encontramos nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos, los más palpables, son los que se encuentran detrás del músculo pectoral. Encontramos también algunos que son subclaviculares, supraclaviculares. Encontramos los laterales que se encuentran en el húmero y también encontramos los subescapulares por detrás de la axila. Bien, y en cuanto a los bultos que se llegan a encontrar durante la exploración física, pueden ser bultos fisiológicos o patológicos, que varían desde los quistes hasta los fibroadenomas hasta cánceres de mama. ¿Cómo vamos a diferenciar de estos? Pues bueno, los fibroadenomas son habitualmente lisos, redondos, son móviles y no son dolorosos. Los quistes son habitualmente de consistencia blanda y firme. También pueden ser redondos y pueden ser móviles y con frecuencia son dolorosos. En cambio, los cambios fibroquísticos, nodulares o acordonados. Y hablando ya del cáncer, es una masa irregular, firme, puede ser móvil o fijo en el tejido circulante. Podemos entender un cáncer de mama como una masa irregular. Y podemos entender un fibroadenoma como una masa lisa, redondo, móvil y no doloroso. Tenemos que estar familiarizados con los factores de riesgo. Por ejemplo, que sí es un factor de riesgo tener el sexo femenino. La edad de 65 adelante, mayores de 65, el riesgo aumenta hasta los 80 años. Las mutaciones genéticas. La edad tardía en el primer embarazo llevado a término, que es mayor a los 30 años. La talla alta, el no haber amamantado a sus bebés, la obesidad, el consumo de alcohol. A veces la ascendencia judía y el nivel socioeconómico también es un factor de riesgo. Existen algunas herramientas para evaluar el cáncer de mama, como son los modelos de Gali y de Klaus, en los cuales, se conjuntan las enfermedades como la BRCA1 o la BRCA2. Constan de los factores paternos, maternos, algunos lo incluyen, algunos otros no. Si se tuvo tal vez en algún momento también cáncer de ovario. También otros medios como la exploración individualizada o incluso las mamografías. En la exploración clínica de la mama femenina nos proporcionan importante oportunidad para identificar las masas mamarias y para enseñar las técnicas de autoexploración en los pacientes. Sin embargo, la investigación clínica ha demostrado las variaciones en la experiencia y en la técnica de la exploración que son modificadas a partir del valor de la exploración clínica en la mama. Se les aconseja a los médicos que usen un método más estandarizado, sobre todo para la palpación, y que sigan un patrón de búsqueda sistemático y minucioso. Siempre hay que mostrar antes de comenzar la exploración
una actitud cortés y amable. Hay que ser tranquilizador, hay que explicar siempre el procedimiento que se va a efectuar y con el debido consentimiento. Aquí también encontramos un momento muy idóneo para preguntar si tal vez ya encontró el paciente algún bulto, alguna masa, si siente algún dolor, si ha notado alguna diferencia. En este caso, vamos a necesitar una exposición del tórax completamente y vamos a tapar las partes que no sean necesarias. Vamos a tapar lo que es una parte de la cavidad abdominal hacia abajo. Muy importante en pacientes femeninos es que como las mamas suelen hincharse y aumentar de nodularidad antes de la menstruación, debido a la creciente estimulación de los estrógenos, pues el mejor momento para la exploración es de 5 a 7 días después del comienzo de la menstruación. Entonces es indispensable primero preguntarle a nuestro paciente si está menstruando en ese instante, o cuando dejó de menstruar, o cuando comienza su periodo. En la parte de inspección, vamos a necesitar que nuestro paciente se encuentre desnudo del tórax y vamos a comenzar a tapar desde la cintura. Vamos a tenerlo en una posición descendente. Vamos a comenzar la exploración minuciosa de las mamas, que incluye la inspección cuidadosa de lesiones cutáneas, la simetría, los contornos, la retracción en 4 proyecciones, que va a ser con los brazos a los lados, con los brazos arriba de la cabeza, por detrás, y haciendo una ligera presión por la cintura. Una variación muy importante que también podemos contemplar para la parte de las manos hacia la cintura va a ser con una pequeña inclinación. Esta inclinación nos va a ayudar incluso para ver la simetría. La inclinación nos va a ayudar de igual manera para poder identificar si hay alguna depresión, si hay algún abultamiento en la parte superior de las mamas. Comenzar con la posición de los brazos a los lados. Y bien, aquí vamos a evaluar primero el color. Vamos a evaluar el color, el engrosamiento de la piel, los poros y bueno, si puede estar acompañada de alguna obstrucción linfática. El eritema nos puede llevar a una infección local o a un carcinoma inflamatorio, y el engrosamiento de la piel y de los poros nos pueden indicar un cáncer de mama. Bien, aquí vamos a visualizar el tamaño de las mamas y su simetría. Y sí, es frecuente encontrar tal vez una mama más crecida que la otra, incluso el tamaño de las areolas. Vamos a visualizar el contorno de las mamas en busca de cambios tales como sean masas, depresiones o aplanamientos. El aplanamiento de una mama normalmente convexa nos hace pensar en un cáncer. De manera, en las características de los pezones nosotros podemos encontrar desde pezones hundidos, brazos por encima de la cabeza. Aquí se va a poner en manifiesto una depresión o retracción que de otro modo resultaría visible. Hay que pedir al paciente que suela los brazos por encima de la cabeza y luego que presione sus respectivas caderas con los brazos. De igual manera, así vamos a hacer que se contraigan los músculos pectorales y vamos a inspeccionar meticulosamente el contorno de las mamas en cada posición. Y también podemos hacer esa variación en la que hay una inclinación hacia enfrente. Así, de esta manera también vamos a poder inspeccionar desde un mejor ángulo. Para esto, el paciente se puede apoyar tanto en la misma mesa e incluso puede ser apoyo de nosotros sostenerlo. Bien, aquí la depresión o la retracción en alguna de las mamas en esta posición nos puede indicar un respectivo cáncer de mama. Cuando el cáncer o las bandas fibrosas asociadas se adhieren a la piel y a su respectiva fascia que recubre los músculos pectorales, a la hora de contraer los músculos se puede haber una retracción en la piel y producir una depresión. Podría verse como en esta parte de las sombras. Ahí hay una depresión. Otra depresión que podremos ver en esta variación sería que de igual manera uno de los pezones sean los que se retraigan. De esta manera también podemos llevarnos a un posible cáncer. Ahora, para apoyarnos en el método de la palpación, vamos a requerir que nuestro paciente se encuentre en la posición de cúbito supino o de cúbito dorsal. De esta manera el tejido mamario se encontrará aplanado. Hay que planificar palpar una zona rectangular que se extienda
desde la parte de la clavícula hasta el pliegue inflamatorio o la línea del sujetador, y desde la línea medial external hasta la línea axilar posterior. Y de igual manera, la axila por la cola de la mama, que comprende también la parte del tejido mamario. La exploración completa de cada mama dura aproximadamente 3 minutos. Hay que utilizar las yemas de los dedos 2, 3 y 4, ligeramente flexionados y de una manera sistemática. Hay que aplicar cierta fuerza, no para lastimar al paciente, pero sí para tratar de explorar lo mejor que podamos hacerlo. Hay que explorar haciendo pequeños círculos y aplicando, si es posible, una ligera fuerza intermedia y profunda, necesaria para presionar con más firmeza para alcanzar tejidos profundos de la mama, que estén voluminosos. Y la exploración debe abarcar toda la mama, incluida la periferia, el interior de la mama y la cola que se extiende por la axila. Bien, para explorar la parte externa de la mama, podemos apoyarnos con lo que podría ser un rosier, lo cual nos ayudará a que el tejido mamario se encuentre un poco más aplanado. Lo vamos a ubicar en esta parte que es la escápula y va a hacer una ligera elevación de la parte de la cavidad torácica. Entonces, después vamos a pedir al paciente que coloque el dorso de su mano sobre su frente y de igual manera que el codo quede lo más posible tocando hacia lo que ya sea nuestra cama, nuestra mesa de exploración o la superficie donde sea que se encuentre. Bien, una vez aquí, vamos a comenzar a palpar el tejido mamario lateral. Vamos a empezar por la parte de la axila, con nuestros 3 dedos en movimientos circulares, de manera sistemática, y vamos a bajar hasta lo que es la parte del sujetador. Vamos a subir hacia la línea media clavicular, después vamos a bajar, subimos y tenemos que terminar en el pezón, de la siguiente manera. Es normal que los nódulos situados en la cola de la axila de la mama, que se conoce también como la cola de Spence, a veces se confunden con adenopatías axilares. Para explorar la parte interna de la mama, hay que pedir al paciente que ahora apoye su mano por arriba de su hombro. Vamos a pedir que coloque su brazo por arriba de su hombro y que su codo quede a la altura de su hombro. Entonces ahora que su codo pueda sostenerse, pueda apoyarse lo más que se pueda sobre la misma camilla, en la mesa de exploración, la cama donde se encuentre, cualquier superficie. Será palpar en línea descendente del pezón, de la misma manera en la que comenzamos, movimientos circulares sistemáticos. Luego vamos a subir hasta la clavícula, de la misma manera, con los mismos movimientos. Vamos a ver los gestos del paciente, si nos muestra dolor, si muestra alguna molestia, y se lo podemos preguntar de la misma manera. Y vamos a seguir explorando en franjas verticales hasta la parte media del esternón. A ver en esta exploración, vamos a ver la consistencia normal del tejido. Vamos a ver si hay algún dolorimiento. Los cordones dolorosos indican ectasia ductal mamaria. Un trastorno benigno, es benigno, pero en ocasiones es doloroso y se caracteriza por la dilatación de los conductos e inflamación circulante. A veces hay masas asociadas. El dolorimiento también puede ser en la plenitud menstrual. Vamos a ver también los nódulos. Hay que palpar cuidadosamente cualquier bulto, cada masa que difiera cualitativamente del resto del tejido mamario o que tenga un tamaño mayor. En ocasiones se denomina masa dominante. Y aquí puede reflejar un cambio patológico que requiere un estudio mediante mamografía. Los nódulos duros, irregulares, mal circunscritos y adheridos a la piel o a los tejidos subyacentes nos indican con certeza un cáncer. Para este ejemplo, yo puse en estas mamas rellenas de harina, puse dos
piezas diferentes en cada una de estas. En esta traté de imitar un fibroadenoma. Aquí lo podemos ver y claramente también se puede observar la consistencia de este. Es una masa redonda, lisa. Y bueno, aquí lo podemos ver como que pues sí, es movible y no forma ninguna depresión. Sin en cambio, de este otro lado, de la mama contraria, lo que puse fue un garbanzo. Aquí se puede ver una masa irregular. Podemos decir que está adherida a la piel y sí, forma depresiones. Se puede ver la consistencia de la misma manera. Lo que vamos a evaluar aquí es su forma quística, redonda, disconforme o de contorno irregular. La delimitación bien o mal conscrita, el dolor a la palpación y la movilidad en relación con la piel, a la fascia pectoral y a la pared torácica. Hay que mover suavemente la mama cerca de la masa. Mover la mama cerca de la masa y vigilar si se hunde, si hay una depresión. También algo más que vamos a inspeccionar es las axilas. Para este caso vamos a solicitar a nuestro paciente en posición sedente. Y en la inspección vamos a inspeccionar desde la piel de la axila, si se observa cualquier signo de un exantema, algún desodorante, alguna infección o obstrucción, un pigmento poco habitual. Y vamos a la parte de la palpación. Vamos a explorar en este caso la axila derecha, vamos a necesitar de nuestra mano izquierda. Vamos a juntar los dedos índice, medio y anular. Lo que vamos a hacer va a ser introducir nuestros dedos detrás del músculo pectoral hacia adelante. Vamos a informarle al paciente que va a sentir tal vez una ligera molestia, pero no hay que confundir lo que es la molestia con el dolor de un nódulo creciente. Estos nódulos vamos a palparlos, son los más fáciles de palpar. Tienen que estar menos de 1 centímetro. Si están de 1 centímetro o mayor, o si encontramos que están duros, algún síntoma o signo que no se encuentre dentro de lo normal, podemos ahora palpar lo que son los diferentes para corroborar, que ya sea el numeral, el subescapular, e incluso podemos ir directamente al infraclavicular. Ahora, en cuanto a otras técnicas, cuando hay alguna secreción que ya nos dijo el paciente durante la exploración o antes de la exploración, lo que podemos hacer es corroborar tocando radialmente la areola del pezón y allí comprobar si hay alguna secreción. Las secreciones pueden ser de diferentes tipos. Puede ser una secreción lechosa, no relacionada con el embarazo previo ni con la lactancia. A esto se le denomina galactorrea no puerperal. Las causas incluyen desde el hipotiroidismo, la prolactina, hipofisiario y algunos fármacos también. Bueno, puede ser una secreción desde sanguinolenta, unilateral, espontánea, y nos obliga a un estudio adicional, ya que no es algo benigno. Pero las secreciones transparentes, cerosas, verdosas, incluso negras, de carácter multiductal, también pueden ser benignas. Cuando vamos a hacer a la exploración a una paciente mastectomizada o sometida a un aumento de mamas, lo que tenemos que hacer es la exploración, pero ponerle mucha atención a la parte de la herida. Hay que palpar con suavidad la cicatriz, pues que estos tejidos pueden ser de afectación del drenaje linfático después de la cirugía. Hay que palpar con suavidad la cicatriz. Estos tejidos pueden ser muy sensibles y aplicar un movimiento circular con 2 dedos o 3 dedos. Hay que prestar mucha atención al cuadrante superexterno de la axila y observar cualquier adenopatía o signos de inflamación o infección, porque las masas o la nodularidad y los cambios del color o inflamación, sobre todo en la línea de la incisión, nos indican una recidiva del cáncer de mama. Por eso es muy importante palpar meticulosamente el tejido mamario y las líneas de incisión en las mujeres que se han sometido a una mamoplastía, a un aumento o restricción de la mama. Es importante como personal de salud también instruir a los pacientes. Entonces,
enseñarle a los pacientes la autoexploración con métodos lo más sencillos que podamos, y hacerles saber los riesgos es muy importante. Ahora, en la próxima exploración será una mama masculina. Aquí se le enseñará al paciente la autoexploración en decúbito supino y en posición anatómica, y esto nos va a ayudar a poder diagnosticar en cada mes. Se les recomienda que se hagan a unas mujeres tal vez cada mes, después cada año. Conforme va aumentando su edad, va haciendo que se reduzca ese lapso. La mama masculina consta fundamentalmente de un pezón pequeño y de la areola. Igual que las mamas femeninas, es normal que alguna de ellas se vea alterada en su tamaño, incluso de la areola o del pezón. A veces es difícil diferenciar porque a veces en los tipos de obesidad o incluso en procesos hormonales, las mamas suelen crecer un poco más. Puede ser difícil distinguir entre el tejido mamario masculino y los músculos pectorales circundantes. Los vasos linfáticos de casi toda la mama deben hacia la axila derecha. De los nódulos linfáticos axilares son los centrales, y de ahí se encuentran otros nódulos, como por ejemplo los pectorales anteriores, que podemos encontrarlos detrás del músculo pectoral, en la axila anterior. Encontramos también los nódulos subescapulares, los podemos encontrar levantando el brazo. Metemos los dedos por la axila, detrás de la axila, parte posterior y hacia adentro. O al bajar el brazo también podemos encontrar lo que son los nódulos linfáticos al superior del húmero. La exploración de las mamas puede constituir por todos los tipos de exploración, como son la inspección, la palpación, y en estos podemos encontrar desde quistes, adenomas, abscesos, hasta lo que ya podría ser un cáncer. Podemos identificarlo porque el cáncer se podría ver como una masa irregular, bordes irregulares. En este caso el ejemplo puede ser un garbanzo, y quistes u otras masas adyacentes podrían ser algo diferente y pueden ser móviles incluso de la piel, como una canica. Los nódulos linfáticos son aproximadamente de menores a 1 centímetro. Si encontramos algunos que muestren dolor, que sean iguales o mayores a 1 centímetro, pueden pronosticar un cáncer de mama. En la parte del examen clínico tenemos lo que es primero la anamnesis. En esa anamnesis podemos nosotros ver si algún síntoma está ya percatado por el paciente. En caso de traer tal vez alguna masa, al tener algún dolor, o incluso una secreción que sea expulsada por la areola o el pezón. Entonces después de la anamnesis podemos distinguir por medio de los tipos de exploración física si es cierto ese síntoma o ese signo, si puede ser también que no fue redactado de la mejor manera, o incluso que se haya inventado algo distinto a lo que nos mencionó. Entonces primero tenemos como método la inspección. En la inspección vamos a ver a nuestro paciente, vamos a descubrir si estamos en este caso en posición sedente, vamos a descubrir solamente lo que son la cavidad torácica. En este caso tenemos la cavidad abdominal también, pero lo que nos importa más es la cavidad torácica. Aquí podemos ver primero por medio de la inspección la simetría de las mamas. Es normal, como ya se mencionó, que algunas mamas estén crecidas, incluso las areolas o los pezones. Podemos ver la simetría de esta manera. Podemos ver también por medio de la inspección cuando ponga sus brazos por arriba de su cabeza, ambos brazos por arriba de su cabeza, o incluso con los brazos en las caderas y presionando sus mismas caderas. Esto hace que los músculos pectorales tengan una compresión y podamos ahí tal vez ver alguna masa creciente, alguna masa que se adhiera a las paredes torácicas o a los tejidos subyacentes. ¿Qué vemos en este caso de la inspección? Vamos a valorar nosotros el color de la piel, el engrosamiento e incluso los poros. Algún poro obstruido puede indicarnos la obstrucción de algún linfático que nos pueda dar un pronóstico de cáncer de mama. Podemos también ver bien si hay alguna secreción, si hay algún agrandamiento, depresiones, o incluso cuando las mamas están
planas, en una convexa, nos puede dar un diagnóstico de cáncer. Otra cosa que vemos en la parte de la inspección es que la mayoría de los cánceres son dolorosos. Entonces podemos ver si alguna de estas posiciones le causó dolor, tal vez al comprimir sus músculos pectorales en las caderas. Para la exploración de mamas, en la parte de palpación, vamos a requerir que el paciente se encuentre en decúbito supino. Y en esta vamos a explorar la parte externa de la mama. Vamos a pedirle al paciente que si vamos a explorar su mama derecha, va a tener que colocar su mano derecha sobre la frente, con el codo recostado sobre la superficie, con un rosier. El rosier se puede colocar detrás de la escápula y de esta manera podemos ampliar aún más. Para la palpación vamos a comenzar refiriéndonos a nuestro paciente. Vamos a decirle todo lo que vamos a hacer. Voy a colocar mi dedo medio, mi dedo índice y mi dedo anular sobre su axila. Va a sentir tal vez alguna molestia y vamos a comenzar bajando hacia la parte superior de la mama. Vamos a comenzar tocando y podemos hacer incluso movimientos circulares. Vamos a notar aquí a gestos del paciente si tal vez nota algún tipo de dolor, si nota alguna molestia. E incluso podemos ir a preguntarle, ¿siente alguna molestia? Vamos a comenzar de esta manera. Y llegando una vez a la parte superior, vamos a ir de nuevo hacia arriba, hasta la parte media clavicular. Se ejerce una ligera presión. Llegando una vez aquí arriba, de nuevo vamos a bajar ahora hasta la parte del pezón. ¿Sintió alguna? Ahora para la parte interna de la mama, vamos a pedirle al paciente que apoye su mano sobre su hombro. Igual manera que sus hombros toquen el superior de la cama, de la camilla, de la mesa de exploración, y que mantenga su codo recto conforme a su hombro. De igual manera, su codo tocar la superficie de la cama, de la camilla o de la mesa de exploración. Ahora procedemos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar desde el pezón hacia arriba. Vamos a comenzar a bajar ahora, de la misma manera como hicimos al principio. Vamos a llegar de esta manera, preguntando si siente alguna molestia, ver sus gestos, y vamos a llegar hasta la parte del esternón. ¿Qué vamos a explorar en esta parte? En esta parte vamos a explorar la consistencia. Puede haber alguna nodularidad, ya sea fisiológica o patológica. Los cordones dolorosos indican una ectasia ductal mamaria. Puede ser un trastorno benigno. También vamos a notar el dolorimiento. Por ejemplo, cuando tocamos, al ver los gestos del paciente, como ya se mencionó, al preguntarle incluso. Vamos a ver el tamaño en centímetros de la areola, vamos a ver el tamaño del pezón, vamos a ver el tamaño de la mama también. Ahora, si encontramos algún nódulo duro o irregular, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar su forma, su consistencia, el dolor a la palpación y la delimitación, incluso la movilidad. Como ya pusimos el ejemplo, podemos encontrar masas como las de un garbanzo, son masas irregulares, o masas como las de una canica, que son lisas. ¿Qué vamos a ver ahora? En relación con la piel o la fascia pectoral o la pared torácica, vamos a ver la movilidad de estas masas. Si se mueven suavemente, vamos a moverla suavemente cerca de la mama. Vamos a ver si esa masa se hunde, si hay una depresión, si hay un dolor. Ahora, en la parte del pezón, vamos a evaluar el pezón notando la elasticidad de este mismo. Y si nos mencionó el paciente que hay un tipo de secreción, lo que vamos a ver es presionando radialmente el pezón para ver si hay alguna secreción que se extienda, o podemos con las dos manos tomar el pezón por aquí y presionamos. Podemos distinguir entre varios tipos de secreciones. Puede haber secreciones lechosas, que son secreciones pueral, si están fuera de los 6 meses de lactancia, o también podemos encontrar
secreciones que ya pueden ser signos patológicos como son sanguinolientas, pero hay secreciones verdosas o incluso de aspecto negro que pueden ser benignas. Y sí, la exploración de la mama masculina puede ser breve, pero es muy importante. Hay que inspeccionar el pezón, la areola y en busca de nódulos, la tumefacción o la ulceración. Hay que palpar el tejido mamario en busca de estos tipos de nódulos y saber identificar entre cada uno de ellos. También si la mama aparece agrandada, si se distingue entre el aumento de tejido adiposo o blando de la obesidad. También vemos el disco duro del engrosamiento glandular, que puede denominarse como ginecomastia. Ginecomastia puede ser un desequilibrio entre estrógenos y andrógenos. A veces es por la reducción de testosterona, por medicamentos o incluso por la pubertad. Ahora vamos a evaluar la axila. Al evaluar la axila podemos ver desde el color de la piel, si hay alguna obstrucción, si hay alguna infección, si hay algún exantema, incluso vamos a ver cosas notorias como son el exceso de desodorantes o de algún químico y su reacción anafiláctica dentro de la piel. En un momento anterior hablamos sobre los nódulos que también se encuentran por esta región del cuerpo, de la cavidad torácica, como son los pectorales, los subescapulares o los laterales. Podemos examinarlos de la siguiente manera. Vamos a pedirle al paciente que relaje, en este caso, su brazo derecho. Nosotros vamos a examinar con la mano izquierda. Vamos a colocar los dedos medios, índice y anular agrupados y vamos a comentarle el procedimiento y que incluso puede sentir algo de molestia. Hay que tomar en cuenta que no podemos confundir el dolor de esta molestia con un dolor de algún nódulo linfático o de alguna masa que se encuentre rodeando la mama. Estos nódulos linfáticos se pueden ver alterados, ya sea por vacunas, por procesos infecciosos o incluso si se encuentran más grandes a 1 centímetro o que son nodularidades muy irregulares, podemos comenzar también a inspeccionar los otros nódulos linfáticos que se encuentran, como es el humeral, el lateral, o los subescapulares. Solamente que estos que vamos a tocar, que son los pectorales, pues se encuentran más superficiales y son los que podemos palpar con más facilidad. Vamos a pedir al paciente que relaje su brazo derecho y nosotros, juntando los dedos índice, anular y medio, vamos a proceder a entrar por su axila, diciéndole que tal vez puede sentir algo de molestia. Vamos a presionar hacia adentro. Vamos a identificar que estamos tocando detrás del músculo pectoral, hacia adentro, y vamos a encontrar allí los nódulos linfáticos. Vamos a inspeccionar que estén menores a 1 centímetro, que sean unas nodularidades muy lisas, y si se encuentra alguna alteración, ir hacia los demás. El cáncer de mama en hombres también es frecuente, no respeta edades. Y por esa razón tenemos que nosotros educar a los pacientes en medicina preventiva y lo que tenemos que hacer es enseñarles las técnicas de una manera fácil, con conceptos relativamente fáciles, para que sea de fácil comprensión para el paciente. Para la autoexploración vamos a pedirle al paciente que se encuentre en la posición de decúbito supino o decúbito dorsal. Entonces vamos a pedirle que se haga ese rociar que mencionamos hace un momento. Esto se puede hacer con una almohada, alguna playera bien doblada. Y esto es para que se pueda extender un poquito más. Ahora, vamos a pedirle al paciente que coloque su mano derecha detrás de su cabeza. Vamos a pedirle al paciente que con la yema de sus dedos centrales de la mano izquierda, en este caso, busque bultos en la mama derecha. Las yemas de los dedos son el tercio superior de cada dedo. Vamos a pedirle que presione con la suficiente firmeza y fuerza como para notar las masas en la mama. Es normal tal vez notar una crestadura de la curva inferior de cada mama. Si no se está seguro de cuánta presión se debe de aplicar, hay que preguntarle al médico o al enfermero. Esta exploración se va a llevar a cabo presionando con firmeza sobre la mama, trazando líneas verticales de subida y de bajada, o en zigzag como lo hicimos anteriormente, que vayan desde la axila hacia la parte baja, llegando al pezón, y del pezón vuelven a bajar hacia la parte superior. Entonces después del pezón va a bajar a la parte superior de la mama, vamos a subir y vamos a terminar bajando en la parte del esternón. Vamos a pedir que esta exploración se haga por regularidad 1 mes y vamos a hacer que recuerde cómo estaba el aspecto de la mama, cómo se sentía la consistencia de la mama cada mes que se haga la exploración.
Este procedimiento es el que se tiene que hacer con la mama contraria, en este caso de la izquierda, explorándose con la mano derecha. Ahora, en posición anatómica, se va a encontrar nuestro paciente frente al espejo. ¿Qué vamos a hacer en esta exploración? Como hace un momento, vamos a pedir que sus manos se encuentren en su cadera y va a hacer presión ante ellas. Esto de igual manera para hacer que los músculos pectorales se contraigan. Aquí de igual manera se va a ver la consistencia, el color de los pezones, su simetría e incluso se puede hacer una inclinación hacia enfrente para ver la simetría de estas, notar alguna depresión o algún abultamiento. Ahora lo que vamos a hacer es que levantando ligeramente la mano derecha la va a poner detrás de su cabeza y con su mano izquierda va a palpar esa mama. Va a buscar de la misma manera alguna nodularidad, va a buscar algún abultamiento o algún dolor. Va a ver de la misma la consistencia y esto se tiene que recordar cada mes. Si se encuentra alguna anormalidad, algún dolor o alguna masa que no sea la normal, que sea irregular o que incluso se mantenga en el tejido subyacente y provoque depresiones o abultamientos, se tiene que consultar al médico. De la misma manera, este procedimiento se va a repetir con la mama izquierda. Para estudiar la exploración del abdomen, podemos dividirlo en diferentes cuadrantes. Hay una división en la que vamos a tener que dividir el abdomen en 4 partes, que sería el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo y sus respectivos cuadrantes inferiores, izquierdo y derecho. Pero la manera en que esta vez vamos a utilizar la exploración será dividirlo en 9 partes. Vamos a dividirlo como si fuera un cubo de los de Rubik. Vamos a dividirlo en los 3 primeros cuadrantes, que se va a llamar el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Vamos a dividirlo después por el flanco derecho, el mesogastrio o el umbilical, después el flanco izquierdo y por último sus crestas ilíacas, la derecha, la izquierda y en medio el hipogastrio. Puede haber diferentes órganos que vamos a encontrarlos en estas divisiones y ese es el objetivo de dividirlo de esta manera. Vamos a encontrar en esta división, en el hipocondrio derecho, vamos a encontrar lo que es el hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático y el riñón derecho. Después en el epigastrio vamos a encontrar el estómago, el duodeno, el páncreas y el plexo solar. En el hipocondrio izquierdo, la cola del páncreas, el vaso, el ángulo esplénico del colon y más profundamente el riñón izquierdo. En su flanco derecho vamos a encontrar el colon ascendente, la hiasa delgada del intestino. Y en la región umbilical o en el mesogastrio vamos a encontrar lo que son las asas delgadas intestinales. Bueno, en estos cuadrantes vamos a encontrar también diferentes tipos de dolores. Cuando hablamos de el epigastrio, lo que vamos a hablar son de un dolor que nos puede conducir a las úlceras estomacales, la acidez, la indigestión, la pancreatitis y hernias epigástricas. Hablando del hipocondrio derecho, vamos a hablar sobre el cálculo biliar, la úlcera estomacal, pancreatitis. Sobre el hipocondrio izquierdo nosotros podemos deducir por la úlcera estomacal, la úlcera duodenal, cólico biliar y pancreatitis. Si hablamos del flanco derecho, nos podemos ir a cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento o hernia lumbar. Hablando de lo que es la umbilical, podemos referirnos a pancreatitis, apendicitis temprana, úlcera estomacal del intestino delgado y la hernia umbilical. Cuando hablamos del flanco izquierdo, podemos irnos por los cálculos renales, las enfermedades diverticulares, el estreñimiento, el intestino inflamado. Si hablamos de la cresta ilíaca derecha, podemos irnos a la apendicitis, al estreñimiento, al dolor pélvico, dolor en la ingle o la hernia inguinal. Si hablamos del hipogastrio, nos podemos ir a las infecciones urinarias, la apendicitis, la enfermedad diverticular, intestino inflamado y dolor pélvico. Y si nos referimos
A la cresta ilíaca izquierda nos podemos ir a la enfermedad diverticular, dolor pélvico de la ingle o las hernias inguinales. Para estudiar mejor y explorar el abdomen, podemos utilizar lo que son apoyos como almohadas que van a ir desde la cabeza, y también puede haber una otra a partir de los huecos popliteos de las rodillas. Esto para que el abdomen se encuentre relajado. Si las manos se encuentran por arriba de la cabeza, puede haber una distensión de los músculos rectos del abdomen. Igual si la cabeza se inclina hacia enfrente, puede haber esta extensión que pues van a hacer una resistencia que no nos permita tal vez hacer una buena exploración. Por lo tanto, se ponen estas almohadas como apoyo. De igual manera, se tiene que relajar al paciente explicando qué va a ser el procedimiento. Todo el procedimiento, tener las manos siempre bien cálidas para no tomar por sorpresa al paciente. Puede haber diferentes complicaciones en cuanto a los dolores abdominales. Puede haber dolores abdominales agudos y crónicos que nos van a llevar a odinofagia, disfagia, indigestiones, náuseas, vómitos, cambios del ritmo intestinal, estreñimientos, hasta la ictericia. Ya va a haber también algunos trastornos urinarios o renales, como el dolor suprapúbico, la disuria, urgencia o frecuencia, la poliuria o el titubeo, disminución del chorro, e incluso la hematuria. Ahora, en cuanto al dolor visceral, sucede cuando se contraen los órganos abdominales huecos, como el intestino y el árbol biliar, con una fuerza inusitada, o cuando se distienden o se estiran. Los órganos sólidos como el hígado también pueden ser dolorosos si se extienden su cápsula. En algunas ocasiones en los hombres también hay dolor visceral cuando se presionan los testículos. En este caso podría ser el de la mujer, los ovarios. El dolor visceral resulta difícil de localizar. Generalmente se palpa en la zona de la aponeuresis, que es la línea media, pero hay algunas variantes que dependen del órgano donde se encuentre. El dolor visceral en el cuadrante superior derecho nos puede hablar de la distensión del hígado, con su cápsula en la hepatitis alcohólica. El dolor visceral varía también su cualidad y puede describirse como punzante, urente, un retortijón o una molestia. Cuando es intenso puede asociarse a sudoración, palidez, náuseas, vómitos e inquietudes. En cuanto a la inspección del abdomen, lo que podemos localizar a simple vista serían alguna protuberancia, alguna elevación. Incluso en personas muy delgadas podemos ver movimientos peristálticos. Podemos incluso verlo cuando nos ponemos en una posición lateral al paciente. Y estos movimientos peristálticos deben ser aproximadamente de 5 por minuto. Hay personas que tienen alteraciones dependiendo a una diarrea o incluso a algún estreñimiento. La inspección se divide en dos, en dinámica y estática. Esta última puede ser frontal y tangencial. Desde su posición inicial, generalmente de pie a la derecha de la cama, hay que inspeccionar el abdomen. Vamos a cubrir todas esas zonas que no se vayan a inspeccionar, que sería a partir de la cavidad torácica hacia arriba y de la cavidad pélvica o cavidad genital hacia abajo. Solamente nos interesa en este caso el abdomen. ¿Qué vamos a inspeccionar en este primer método? Vamos a inspeccionar si hay cicatrices. Hay que observar también el color de la piel, las estrías. Hay estrías púrpuras que indican un síndrome de Cushing. Es normal ver algunas venas dilatadas, incluso en personas de tez muy clara. Pero hay algunas ocasiones en las que las venas dilatadas nos llevan a una hepatitis, a una cirrosis hepática. Hay que ver también sobre exantemas o equimiosis. Nos pueden dar entrada a una hemorragia interna. Hay que ver todas sus características, si es redondeado, si es plano, si está tal vez protuberante o excavado, muy cavado o hundido. Hay que ver también si protruyen los flancos, en qué zonas son las que están siendo elevaciones o excavaciones. Nos pueden dar indicios para estudiar más a fondo algún órgano en los próximos métodos de inspección. Este es un buen momento para tal vez preguntar al paciente si ha sentido algún dolor, tal vez si el paciente tiene alguna molestia, si ha notado alguna diferencia en su abdomen. Nos lo puede decir en ese momento, podemos comprobarlo también en los próximos métodos. También tenemos que ver si es simétrico. La simetría indica también alguna
organomegalias o algunas masas adyacentes. Si vemos los órganos o las masas, también hay que recordar las zonas para su próximo estudio. Ahora, la auscultación. La auscultación aporta una información muy esencial sobre la motilidad intestinal. Hay que auscultar siempre el abdomen antes de percutirlo o de palparlo, porque de lo contrario podemos alterar el peristaltismo y nos pueden dar falsos negativos. Ahora, en la parte de la auscultación, tenemos que primero calentar nuestro diafragma del estetoscopio. En caso que sea necesario, también vamos a calentar nuestras manos. Podemos frotarlas entre la contraria o incluso podemos comenzar a meterla en un bolsillo o apretarla con nuestra misma palma para poder calentarla. No hay que tomarle sorpresa al paciente y siempre mencionarle lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros vamos a verificar primeramente soplos. Ya previamente calentado el diafragma del estetoscopio, vamos a comenzar a tocarlos en lugares estratégicos. Comenzaremos con el epigastrio. En el epigastrio vamos a localizar nosotros la aorta. Vamos a colocar el estetoscopio y vamos nosotros a escuchar ligeramente en busca de soplos. Próximamente podemos dirigirnos ahora hacia la arteria renal. La vamos a encontrar la izquierda en el epicondrio izquierdo, la derecha en el epicondrio derecho. Posteriormente nos vamos a las arterias ilíacas, localizadas en las crestas ilíacas, en su respectiva derecha y en su respectiva izquierda. Algo muy importante al usar el estetoscopio es colocar de esta manera los dedos. ¿Por qué? Hay personas que colocan el estetoscopio de esta manera o incluso de esta manera. Este es un estetoscopio con campana doble. En este caso, si coloco mi dedo pulgar aquí o mis otros dedos, lo que voy a escuchar tal vez sea el pulso o el ruido de mis propios dedos. Por eso se coloca hacia los lados. Vamos a auscultar meticulosamente si hay roces o frotes o fricciones también entre otros órganos. Lo más común es entre el hígado y el vaso. Los roces o fricciones se observan en los hepatomas, las infecciones gonocócica, prehepática y el infarto esplénico y el carcinoma del páncreas. También hay ocasiones en las que al auscultar nosotros el epicondrio, hay veces en las que los dolores en el epicondrio se prolongan. En ocasiones esto nos indica a un infarto del miocardio. Ahora, la percusión. La percusión nos ayuda a evaluar la cantidad y la distribución del gas en el abdomen, identificar posibles masas sólidas llenas de líquido y calcular el tamaño del hígado y del vaso. Vamos a percutir ligeramente. Para esto vamos a necesitar de una mano colocar estos dedos, pueden ser 4 o 3 dedos, sobre alguna superficie de todos los cuadrantes del abdomen. Y vamos a necesitar por segundo la mano percutora. Vamos a utilizar normalmente estos 2 dedos. Vamos a escuchar las características de este abdomen. Vamos a escuchar si se nota mate o si se nota timpánico. Nos puede dar una entrada así tal vez hay más agua o más aire. Vamos a percutir, hay muchas formas de percutir. Algunas personas lo hacen conforme a las manecillas del reloj. Otras personas los hacen conforme a cada cuadrante. Vamos a percutir nosotros por cada cuadrante. Un abdomen protuberante con timpanismo generalizado nos indica una obstrucción intestinal. También hay que observar cualquier área de extensión de matidez que sugiera una masa o una organomegalia. Esta observación puede guiarse a una palpación. Ahora, la palpación. En la palpación hay 2 palpaciones, una ligera y una más profunda. En este caso, hablando de la ligera, es una palpación suave. En esta palpación suave nos sirve para identificar alguna masa que se haya identificado ya previamente durante la inspección. Será simplemente colocando nuestros 3 dedos, ya previamente calentados y avisándole al paciente lo que vamos a hacer, con una ligera fuerza simplemente. Vamos a colocar nuestros dedos en cada cuadrante para identificar así alguna masa.
Si hay alguna parte muy protuberante dentro del abdomen, vamos a tocar ligeramente para ver si es tejido simplemente o si es una masa. Posteriormente, ya viendo que no hay nada o de lo contrario, viendo que sí hay, vamos a colocar ahora nuestros dedos con una mayor fuerza. Esta es la palpación profunda. Nos sirve para identificar con más precisión esas masas o esas protuberancias. O de lo contrario, si todo está bien, vamos a identificar órganos más interiores. De esta manera, podremos identificar esos órganos o esas masas con una mayor facilidad. Muy indispensable que el paciente se encuentre relajado durante este método también. ¿Por qué? Porque la resistencia o que haya una fuerza contraria entre los músculos del abdomen no nos permitirán hacer una buena inspección, una buena palpación o auscultación. Nos pueden dar falsos negativos y bien solamente estaremos tocando puro músculo. Hay algunos órganos, como por ejemplo los riñones, que tienen una posición retraperitoneal y habitualmente no son palpables. Aprender las técnicas para su exploración sirve de ayuda para distinguir entre unos riñones aumentados de tamaño y otros órganos también aumentados de tamaño o masas abdominales. Para la palpación del riñón, en este caso va a ser nuestro riñón izquierdo. Hay que desplazarnos a la izquierda del paciente. Esta mano tiene que estar justo por debajo y en el paralelo de la costilla número 12, con las yemas de los dedos rozando el ángulo costovertebral. Hay que levantar y hay que tratar de desplazar el riñón en sentido anterior. Hay que colocar suavemente la mano izquierda en el cuadrante posterior, en el cuadrante superior izquierdo. El cuadrante superior izquierdo. Bien, ahora hay que tratar de ponerlo anterior, del lado anterior. Hay que pedir al paciente que realice una inspiración profunda. Nuestro paciente va a inspirar profundamente. Y ahora en el momento máximo de la aspiración hay que presionar lo más debajo posible. Vamos a tratar de agarrar el riñón entre las dos manos. La presión de la mano izquierda va a hacer que sea más fácil. Vamos a palpar al mismo tiempo el desplazamiento, el retorno del riñón a la posición respiratoria. Si se palpa el riñón, hay que describir su tamaño, su contorno y, de ser posible, si hay dolor a la palpación. Hay que siempre mirar la cara de nuestro paciente si denota algún dolor. De la misma manera, en sus respectivos lugares anatómicos vamos a inspeccionar órganos que son como el vaso o el hígado. El hígado no nos permite una completa palpación porque las costillas recubren vejiga, normalmente no puede explorarse, salvo que se distienda por encima de la sínfisis púbica. Durante la palpación, la bóveda de la vejiga distendida se palpa lisa y redonda. Hay que verificar si hay algún dolor a la palpación. Hay que utilizar la percusión para comprobar la matidez y para determinar también cuánto se eleva la vejiga sobre la sínfisis púbica. El volumen vesical debe ser de 400 mililitros a 600 mililitros antes de que se observe una matidez. Vamos a evaluar sobre las hernias ventrales. Estas hernias son las que se observan en la pared abdominal y no aparecen en las ingles. Si se sospecha de una hernia umbilical, pero pues no se ve, hay que pedir al paciente que levante la cabeza y los hombros de la camilla. Levantando los hombros, con esta maniobra podemos observar la protrusión de una hernia. En este caso no hay alguna hernia. Pedimos al paciente que vuelva a su posición inicial. Las hernias inguinales o las hernias también crurales se van a mencionar en la parte de la exploración de genitales. Ahorita solamente nos importan las hernias que se encuentran en la cavidad ventral. La causa de una obstrucción intestinal o de una peritonitis puede no descubrirse si pasa por alto una hernia crural estrangulada. ¿Cómo vamos a distinguir ahora de una masa en la pared abdominal a una masa que se encuentra en la cavidad abdominal simplemente sin tener que estar dentro de la pared? Pues bueno, algunas masas que se encuentran en esta pared, más que dentro de esta cavidad, pues hay que pedir al paciente que levante la cabeza. Nuestro paciente va a levantar la cabeza y los hombros y hacer presión en el abdomen. Al hacer esta presión, va a tensar esta musculatura. Y vamos a palpar de nuevo la masa si es que la vimos.
En este caso, tampoco hay una masa. Podemos pedirle al paciente que regrese a su posición inicial. Una masa en la pared abdominal sigue palpándose, una masa intraabdominal queda oculta o la contracción muscular. Para todo esto procedemos a registrar los hallazgos y compararlo con lo normal. Si es necesario, se hace algún otro estudio para corroborar o tal vez desmentir algunos síntomas. Genitales masculinos. En cuanto a los genitales masculinos y su anatomía, encontramos el tallo del pene, que está formado por 3 columnas de tejido vascular eréctil, el cuerpo esponjoso que contiene la uretra y los 2 cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso forma el bulbo del pene, que termina el glande, que se encuentra de esta parte. En hombres no circuncidados se encuentra lo que es un pliegue laxo de piel, a modo de capuchón, que lo llamamos prepucio, donde se puede almacenar el esmegma, que son secreciones de la piel, son secreciones del mismo glande. La uretra se encuentra en una posición ventral en el tallo del pene y a veces en él se observan anomalías uretrales. La uretra se abre en forma de ranura vertical en el meato uretral. Encontramos también en el pene lo que es el escroto, que adentro trae lo que son los testículos. El escroto se puede ver alterado conforme a la temperatura, ya sea si hace frío. Lo que hace el escroto es que se contrae llevando los testículos a lo que es el centro del cuerpo, así aumentando su temperatura. En cambio, cuando hace calor, pues este se puede dilatar, alejándolos de la parte central del cuerpo. Lo que también nos importa es la anatomía de la región inguinal, por la frecuencia de la aparición de las hernias. El conducto inguinal, situado encima del casi paralelo del ligamento inguinal, forma parte de un túnel para el paso del conducto eferente a través de los músculos abdominales, el orificio exterior del túnel, el anillo inguinal externo. A través de la pared abdominal no pueden palparse el conducto ni el anillo interno. Cuando las asas del intestino son empujadas a través de las áreas más débiles del conducto inguinal, se producen algunas hernias inguinales. Esto puede ser provocado ya sea por levantar pesos. Las hernias inguinales son indirectas y se forman en el anillo inguinal interno, donde el cordón espermático abandona el abdomen. Las hernias inguinales directas tienen una localización más medial bajo la debilidad del suelo del conducto inguinal. Vía para la herniación es el conducto femoral, que está situado debajo del ligamento inguinal. Y aunque no pueda verse, es posible estimar su localización colocando el dedo índice derecho por abajo sobre la arteria femoral derecha. Luego el dedo medio se supone a la vena femoral y el dedo anular lo hará sobre el conducto femoral. Aquí es donde las hernias femorales o crurales. Las hernias femorales es más probable que aparezcan como una emergencia, con incarceración o estrangulación del propio intestino. Ahora, sobre las técnicas de exploración, hay muchas personas que sentirán incomodidad al explorar genitales masculinos, sobre cómo reaccionará el paciente, o si presentará una erección, o si los dejará incluso hacer el procedimiento. En primera instancia, hay que solicitar la presencia de un acompañante. A veces algunos hombres tienen una erección durante la exploración, y si esto ocurre hay que explicar al paciente que se trata de una respuesta normal. También el paciente puede sentirse incómodo ante esto. Y cuando acabe la exploración no hay que aterrarse. Si el paciente rechaza la exploración, hay que respetar los deseos del mismo. En la exploración de genitales es necesario que el paciente adopte una posición en decúbito supino o ya sea en una posición anatómica. No obstante, si lo que se quiere explorar son hernias o alguna varicocele, es indispensable que el paciente se encuentre de pie. En este caso nosotros somos los que vamos a tener que sentarnos en una silla para estar al nivel. En esta exploración vamos a cubrir las áreas que no sean de exploración. Por ejemplo, sería la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Para esta exploración vamos a tener que lavarnos primeramente las manos. Aunque vayamos a usar guantes, tenemos que tener una buena higiene de manos.
vamos a utilizar guantes estériles. Vamos a ubicar primero bien el guante, con el pulgar siempre bien identificado, tocando solamente la parte interna. No podemos tocar la parte externa, esta es la que va a tener contacto con el paciente. Vamos a colocarnos bien el guante, siempre llevar hacia arriba en todo momento y tocar solamente la parte interna del guante. La desnuda es la que va a tocar el interior del guante y con la mano con el guante nos podemos apoyar solamente tocando la parte externa del guante. Colocando bien nuestros dedos, llevando siempre hacia arriba. Los colocamos bien y sacamos el aire. Para retirar los guantes lo que podemos utilizar sería esta técnica. Tomamos de aquí, tomamos de acá igualmente. Y listo. La inspección del pene. Primeramente vamos a anotar nosotros el color de la piel, el prepucio. Si hay que retraerlo. En este caso sí hay. En este caso es un paciente circunciso. La circuncisión se hace por diversos factores, tanto por religión, por cultura. Unos hombres lo hacen por higiene, pero hay algunos trastornos del mismo que nos llevan a hacer un procedimiento quirúrgico para retirar el prepucio, como es la fimosis, que se define como un prepucio estrecho que no puede retraerse sobre el glande. Y tenemos por otro lado la parafimosis, que es un prepucio estrecho que a su vez retraído no puede reponerse y aparece un edema. El edema ya mencionado que se puede encontrar en el prepucio es una secreción que despide el glande. Es algo muy normal. Es un material ceroso blanquecino. Puede acumularse de forma normal bajo el prepucio o entre el glande. En cuanto al glande hay que buscar úlceras, cicatrices, nódulos o signos de inflamación. La blanitis es una inflamación del glande. Nos encontramos también con la balanopostitis, que es una inflamación del glande y del prepucio en conjunto. Hay que explorar la piel, hay que observar la piel que rodea el pene, hay que revisar si hay exfoliaciones o inflamaciones, hay que buscar liendres o piojos en la base de los pelos. Esto también conlleva ver la localización del meato uretral. Hay que comprimir el glande con suavidad y entre los dedos, el índice por arriba y el pulgar por debajo. Con esta maniobra debe abrirse el meato uretral, lo que facilita la inspección de las secreciones normalmente que no debe haber ninguna. Si el paciente se refiere a una secreción que nosotros no vemos, hay que pedir que exprima desde el tallo del pene, desde la base hasta el glande. O bien podemos hacerlo nosotros mismos con su debido consentimiento. Y con esta maniobra se va a llevar la parte de la secreción desde el meato uretral, lo que más se puede explorar adecuadamente. Hay que tener en una mano un portaobjetos de vidrio y el material para cultivo. Ya listo. A simple vista cualquier anomalía del pene que hayamos encontrado es la que debe palparse. Hay que fijarse en el dolor a la palpación, si el paciente nos muestra alguna una mueca. En cuanto al escroto y su contenido, vamos a inspeccionar primero lo que es la piel. Hay que levantar el escroto para inspeccionar su cara posterior. Pueden observarse desde exantemas, quistes epidermoides y a la rara vez un cáncer de piel. En el contorno del escroto hay que observarse cualquier tumefacción o bultos o venas. También podemos observar desde lo que son pápulas, nódulos de color blanco o amarillo que se formen por la obstrucción de los folículos llenos de restos de queratina del epitelio, y estos quistes epidermoides son habituales, generalmente múltiples y benignos. Podemos encontrarnos también con la falta del descenso de algún testículo, un escroto poco desarrollado en uno o ambos lados. En la parte de la palpación vamos a palpar cada testículo. También vamos a palpar el epidídimo, es la parte posterior del testículo, donde se conecta con el cordón. Ahora, lo que vamos a hacer es localizar primero el epidídimo en cada cara posterior del testículo. Se palpa como un cordón nodular y no debe confundirse con ningún bulto anormal. Hay que observar durante esto la cara del paciente para ver si nos comunica de alguna manera algún dolor. Y bueno, hay que palpar cualquier nódulo.
La compresión del testículo puede producir un poco de dolor visceral profundo. Todo nódulo indoloro en un testículo nos obliga a pensar un cáncer testicular, un cáncer potencialmente curable, cuya incidencia máxima se da entre los 15 y los 34 años de edad. Hay que palpar cada cordón espermático, incluido el conducto deferente, entre el pulgar y los dedos, desde el epidídimo hasta el anillo. Hay que fijarnos en cualquier nódulo o tumefacción. La tumefacción del escroto en algún lugar distinto a los testículos puede explorarse con transiluminación. Después de oscurecer la habitación, dirija el haz de una linterna ponente por detrás del escroto. Al ver esta luz, podemos encontrar la transmisión de un hilo rojo. Para la parte de las hernias, en la parte de la inspección, hay que tener al paciente de pie, la presencia de un ayudante y sentarnos cómodamente frente al paciente. Vamos a encontrarnos con nuestro paciente de pie, nosotros sentados frente a él. A medida que nosotros vamos a estar observando, hay que pedirle al paciente que haga fuerza como para defecar, a fin de aumentar así la presión intraabdominal y facilitar la detección de una posible hernia. Todo bulto que aparezca al hacer esta maniobra pues indica una hernia. En la parte de la palpación hay que introducir la punta del dedo índice cerca del borde del inferior del saco escrotal y luego hay que subir el dedo por encima del saco inguinal, invaginando el escroto. Hay que seguir el cordón espermático en su trayecto ascendente por el ligamento inguinal. Hay que localizar la abertura triangular en forma de ranura del anillo inguinal externo. Justo encima, palpando, hay que pedirle al paciente que haga presión en el abdomen una vez más. Y hay que buscar bultos o masas que protuyan hacia el lado o hacia la yema del dedo índice por encima del ligamento inguinal, cerca del tubérculo púbico. Ahora, para la parte de la autoexploración masculina, que es preferente que se haga después de un baño, de una ducha caliente, porque el hacer calor nos permite mayor relajación del escroto. Entonces, su respectiva dilatación. Lo que vamos a hacer ahora será colocarnos frente a un espejo. Hay que comprobar si hay alguna tumefacción en la piel, o bueno, vamos a poner el pene hacia un lado. Vamos a explorar cada testículo por separado. Hay que sostener el testículo entre el pulgar y los demás dedos. Hay que hacerlo rodar. De igual manera que en las mamas, es muy normal que un testículo posiblemente que esté más grande que el otro. No necesariamente va a resultar una orquitis. Lo que no es normal es la presencia de un bulto o una zona de dolor en el testículo. Hay que tratar de encontrar el epidídimo, que es una estructura tubular. Está blanda, situada en el dorso del testículo. Ahora bien, si se descubre algún bulto, no hay que esperar a consultar al médico. El bulto puede ser desde una simple infección, pero puede tratarse también de un cáncer. A veces los dolores también nos indican alguna epididimitis, que es inflamación del epidídimo. Primero vamos a hablar sobre los genitales femeninos. Sobre los genitales femeninos, pues debemos decir que tenemos a la vulva. El conjunto es la vulva, incluyendo el monte de Venus, que lo vemos cuando el paciente está en decúbito supino. Podemos ver el monte de Venus de esa manera. Bien, vamos a lo que es una almohadilla grasa cubierta de vello sobre la sínfisis del pubis. Los labios mayores, los pliegues redondeados del tejido adiposo, los labios menores. Tenemos lo que son el clítoris, el meato urinario y la cavidad vaginal. Por debajo de esta parte tenemos lo que es el ano, y la distancia que tiene entre el ano y la vagina se denomina periné. Y bien, la vagina es un tubo musculomembranoso que se extiende en dirección anterior y posterior entre la uretra y el recto. Su tercio superior está en un plano horizontal y termina en el fondo del saco. La mucosa vaginal se dispone en pliegues transversales o arrugas. Casi perpendicular a la vagina se encuentra lo que es el útero. Bien, es una estructura fibromuscular aplanada.
con forma de pera invertida. El útero tiene dos partes, el cuerpo y el cuello uterino, unidos por el mismo, el cuerpo y el cuello uterino. La cara convexa superior del cuerpo se denomina fondo uterino. La parte distal del cuello protruye dentro de la vagina y divide la parte superior de esta en tres fondos de saco, el anterior, el posterior y lateral. Hablando de la exploración de genitales femeninos, nos vamos a encontrar con lo que es la exploración externa, que consta del monte de Venus, los labios mayores, los menores, el meato uretral, el clítoris, el periné, y lo que ya sería la exploración interna ya consta más de la vagina, las paredes vaginales, el cuello uterino, los ovarios, músculos pélvicos y la pared rectovaginal. Primera vez que una mujer se somete a una exploración pélvica, es posible que no sepa en qué consiste. Utilizando modelos tridimensionales hay que mostrarle la manera en la que se va a hacer la exploración. Tal vez que ella manipule el espéculo y pueda así ella entender más de lo que se trata la exploración. Para efectuar una exploración se recomienda que la paciente evite el coito, las duchas, el uso de supositorios vaginales durante 24 a 48 horas antes. Hay que vaciar la vejiga antes de la exploración. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino, con elevación de la cabeza y de los hombros, los brazos a los lados o cruzados sobre el tórax para mejorar el contacto ocular y reducir así la tensión de los músculos abdominales. También se puede colocar en posición de litotomía y en ginecológica. En cuanto al examinador, hay que solicitar el permiso y que estemos con un acompañante. Hay que explicar cada paso de exploración por adelantado. Hay que tapar al paciente las partes que no se vayan a explorar. Hay que estar preparados, pero evitar esos movimientos inesperados y repentinos. Hay que elegir un espéculo de un tamaño adecuado. Hay que calentar el espéculo con agua corriente, también de igual manera las manos. Hay que vigilar la cara del paciente en todo momento para verificar que no haya una incomodidad de algún dolor. Y hay que utilizar una técnica excelente pero suave, sobre todo al insertar el espéculo. Como en cualquier paso de la exploración, hay que ayudar al paciente a relajarse. Si sigue las recomendaciones anteriores, pues el paciente debería sentirse un poco más cómoda. Hay que asegurarse de usar siempre guantes, tanto durante la exploración como al manipular el equipo y las muestras. Planificarlo siempre con anticipación y mantener a la mano el equipo necesario y los medios de cultivo. Hay que recordar que los examinadores masculinos necesitan acompañantes femeninos y las examinadoras femeninas también deben solicitar un acompañante si es que la paciente tiene algún trastorno físico o está emocionalmente alterada, o para facilitar la exploración. Por ejemplo, las víctimas de violación. En los casos de violación merecen una evaluación especial, que habitualmente requieren una consulta ginecológica y documentación. En muchos servicios de urgencia se dispone de un equipo especial para casos de violación, que debe utilizarse para garantizar la cadena de custodia de las pruebas. Las muestras que se etiquetarán meticulosamente con el nombre, la fecha y la hora. A veces es necesaria más información para una investigación legal. Hay que saber seleccionar el equipo mediante tener una buena luz, un espéculo vaginal del tamaño adecuado y lubricante hidrosoluble. Hay que tener el equipo para tomar muestras para la prueba de Papá Nicolau, para cultivos bacteriológicos y muestras de ADN. Otros materiales para pruebas diagnósticas como hidróxido de potasio, solución salina fisiológica, y repasar el material y los procedimientos de su propia instalación antes de tomar las muestras de cultivo. Antes de usar un espéculo hay que asegurarse de que se conoce bien la apertura y el cierre de estos. Para esta exploración vamos a tener que lavarnos primeramente las manos. Aunque vayamos a usar guantes, tenemos que tener una buena higiene de manos. Vamos a utilizar guantes estériles. Vamos a ubicar primero bien el guante, con el pulgar siempre bien identificado, tocando solamente la parte interna. No podemos tocar la parte externa, esta es la que va a tener contacto con el paciente. Vamos a colocarnos bien el guante, siempre llevar hacia arriba en todo momento y tocar solamente la parte interna del guante. Ahora la mano desnuda es la que va a tocar el interior del guante
y con la mano, con el guante, nos podemos apoyar solamente tocando la parte externa del guante. Colocando bien nuestros dedos, llevando siempre hacia arriba. Los colocamos bien y sacamos el aire. Para retirar los guantes, lo que podemos utilizar sería esta técnica. Tomamos de aquí, tomamos de acá igualmente. Y listo. Ahora vamos a solicitar que nuestro paciente esté cubierta con un paño o la bata las partes que no vamos a tener que explorar. En este caso podemos nosotros cubrir lo que sería desde la cavidad abdominal hacia arriba y vamos a ayudarla a colocarse en posición de litotomía, que sería colocando los pies de esta manera, que no se eleve lo que sería la cavidad abdominal, siempre tiene que estar pegada a la cama de exploración. En cuanto a la exploración externa, vamos a evaluar la madurez sexual de un paciente adolescente. Puede evaluar el vello púbico, el abdomen o de la pelvis. Vamos a observar el carácter y distribución y podemos calificarlo. Podemos en este caso utilizar el estadio de Turner. Para esto podemos tomar en cuenta muchos aspectos. La pubertad tardía puede ser un carácter familiar o está relacionado con enfermedades crónicas. También puede deberse a anomalías del hipotálamo o de la adenohipófisis, o incluso de los ovarios también. Hay que sentarnos para esta exploración externa cómodamente y hay que advertir al paciente de todo lo que vamos a palpar en todo momento y del mismo procedimiento. Hay que inspeccionar el monte de Venus, los labios, el periné, y hay que separar los labios y observar. Podemos separarlos tanto sosteniendo de esta manera o de esta manera, depende de la porción que vayamos nosotros a explorar en este momento. Algunas personas también lo que normalmente hacen es que colocan una pinza de anillos o una Kelly con una gasa. Esta gasa, al momento de abrirla, podemos colocarla. Y así si tenemos que hacer, no sé, tomar un portaobjetos, un reactivo, simplemente los labios permanecen abiertos con la fuerza de la gasa. Todo lo que vamos a inspeccionar entonces son los labios menores, el clítoris, el meato uretral y la abertura vaginal. Un aspecto que debemos de tomar mucho en cuenta es que no todos los genitales de todas las mujeres son iguales. En este caso este dibujo puede ser un poco muy preciso, pero no siempre vamos a encontrar tal vez los mismos colores o exactamente en los mismos lugares o posiciones cada estructura. Hay veces en las que varía, tal vez no tanto, pero no todos son iguales. Entonces no con que se haya explorado tal vez alguna vez algún genital vamos a deducir que otro es exactamente igual. En ocasiones el aumento del tamaño del clítoris se observa en los trastornos virilizantes y hay que también observar la carúncula uretral por prolapso de la mucosa uretral y el dolor a la palpación del clítoris intersticial. Hay que ser muy cuidadosos y observar sobre cualquier inflamación, ulceración, secreción, tumefacción o nódulos. Si hay alguna lesión también hay que palparla. Si encontramos antecedentes o una tumefacción labial, hay que comprobar las glándulas de Bartolino. Estas glándulas son las que vamos a encontrar abriendo los labios menores y se van a encontrar justamente a ambos lados del orificio vaginal. Ahora en la exploración interna vamos a necesitar del espéculo. Hay que seleccionar un espéculo del tamaño y forma adecuados. Hay que humedecerlo con agua templada y no tan caliente. A veces los lubricantes o los geles pueden inferir en los estudios citológicos y también en los cultivos. Hay que indicarle al paciente cuando vamos a introducir el espéculo y aplicar la presión hacia abajo. Podemos ensanchar el introito vaginal lubricando el dedo con agua y aplicando una presión hacia abajo en su borde inferior. Vamos a comprobar nosotros así la localización del cuello uterino para angular con más precisión el espéculo. Al ensanchar en el introito se facilita considerablemente la inserción de este. Aumenta la comodidad del paciente.
Entonces, con la otra mano, en este caso es la izquierda, con esta es con la que vamos a introducir el espéculo. Vamos a introducirlo cerrado más allá de los dedos, con una inclinación ligeramente hacia abajo. Voy a simular con mi mano y vamos a procurar no tirar del vello púbico ni pellizcar los labios con el espéculo. Hay que separar los labios mayores con la otra mano para poder evitar que suceda esto. Hay ocasiones en que son introitos pequeños. Son muchos orificios vaginales que son vírgenes y solo dejan pasar un único dedo del explorador. Hay que modificar la técnica para utilizar nada más el dedo índice. La inspección es posible con un espéculo. Si el orificio vaginal es aún menor, lo que podemos hacer es un tacto bimanual adecuado colocando un dedo en el recto en vez de la vagina. Pero debemos advertirle de esto al paciente antes. Pueden aplicarse técnicas parecidas en las mujeres de edad avanzada si el introito está atrofiado y tenso. La manera en que introducimos el espéculo es de manera horizontal. Lo introducimos de la manera horizontal para posteriormente darle un giro a vertical. De esta manera no lastimamos al paciente. En este caso, vamos a suponer que esta es la manera vertical, entonces abrimos hacia acá. La ilustración muestra como si ya estuviera abierto. Entonces, para retirar es exactamente lo mismo. Cerramos, se regresa a la otra posición y así se retira. Para la inspección del cuello uterino hay que abrir con cuidado este mismo cuello. Hay que rotar y ajustar el espéculo hasta que abarque el cuello uterino y se pueda verlo por completo. Hay que situar también una luz para poder verlo bien en caso de que no se pueda. A veces se utilizan esas lámparas de patada y se ponen a un costado de la persona que vaya a hacer exploración. Vamos a situar la luz para verlo muy bien y si el útero está en retroversión, el cuello apunta hacia otra dirección o no es completamente recto como se ilustra, tal vez hay una dificultad para encontrar este cuello también. Hay que retirar ligeramente el espéculo y hay que volver a colocarlo con una inclinación distinta que favorezca. Si la secreción dificulta la visión, hay que retirar suavemente con un hisopo de algodón y listo. En esta exploración vamos a observar nosotros el color del cuello uterino, su posición, las características superficiales y cualquier ulceración, nódulo, masa u hemorragia o también la secreción. Vamos a inspeccionar si hay una secreción por el orificio cérvico-uterino. Hay que mantener abierto el espéculo y apretando la rosca con el pulgar. En el condiloma y en el cáncer de cuello uterino se ven lesiones elevadas, friables o verrugas. También en el caso de herpes simple, de clamidia trachomatis, podemos ver una secreción amarillenta en el frotis endocervical que indica una cervicitis mucopurulenta, habitualmente por estas bacterias. Para la prueba del Papá Nicolau, vamos a tener que hacer un raspado tanto del endocervix como del ectocervix. Vamos a combinar la muestra con un cepillo del cuello uterino. Y para lograr mejores resultados, la paciente no debe estar menstruando y debería evitar el coito, las duchas vaginales, los tampones, las espumas o cremas anticonceptivas y los supositorios vaginales durante al menos 48 horas de la exploración. En las mujeres sexualmente activas de 26 años o menos y en otras mujeres asintomáticas con un riesgo de infección aumentado. Hay que planificar el cultivo sistemático para clamidia trachomatis. Para la exploración de la vagina hay que retirar lentamente el espéculo mientras observamos la vagina. En cuanto el espéculo haya sido retirado, hay que observar la vagina. Liberar la rosca del pulgar y mantener el espéculo abierto con el pulgar. A medida que vayamos retirándolo, hay que inspeccionar la mucosa vaginal. Vamos a observar su color, cualquier inflamación, secreción, úlceras o masas. Vamos a comprobar si hay algún bulto en lo que es la pared vaginal. Podemos retirar la pala superior o inferior del espéculo, o utilizar un espéculo de una sola pala, en su debido caso, y pedir a la mujer que haga fuerza hacia abajo para evaluar dónde se localiza la relajación de la pared vaginal o del grado del prolapso uterino. Ahora, para la realización del tacto bimanual, vamos a lubricar los dedos índice y medio, ya previamente enguantados. Vamos a introducirlos dentro de la vagina ejerciendo de nuevo una presión, principalmente posterior.
El pulgar debe estar en abducción y los dedos anular y meñique flexionados en todo lo que es la palma. La presión del periné con los dedos ya flexionados produce muy poca o ninguna molestia y le permite colocar correctamente los dedos para la palpación a la persona que vaya a hacer la exploración. Y que haya o no haya ninguna molestia, de todas maneras se le tiene que avisar al paciente todo el procedimiento. Ahora vamos a observar cualquier nodularidad, dolor, alguna irregularidad durante la palpación de la pared vaginal. Vamos a incluir en este caso la región de la uretra y la cara anterior de la vejiga, que se encuentran la vejiga y la uretra. También puede haber casos en los que las heces presentes en el recto pueden simular una masa rectovaginal, pero a diferencia de los tumores malignos, suelen identificarse por la compresión digital. El tacto retrovaginal confirma esta diferencia. Hay que palpar el cuello uterino fijándose en la posición, la forma, la consistencia, la regularidad, movilidad y dolor a la misma palpación. En condiciones normales el cuello uterino puede moverse, algo sin dolor. Hay que palpar el fondo del saco alrededor del cuello. Lo que es el dolor al movimiento del cuello uterino junto con el dolor al palpar sus debidos anexos indica una enfermedad inflamatoria pélvica, un embarazo ectópico o una apendicitis. Hay que palpar el útero, colocándola con una mano en el abdomen. Suponiendo que nuestro paciente se encuentra aquí, en su debida posición de litotomía o ginecológica, vamos a colocar una mano en el abdomen, palpando lo que... Bien, esta mano va a ser colocada, sí, sobre el abdomen, a mitad del camino entre el ombligo y la sífisis del pubis. Bien, mientras se elevamos el cuello uterino y el útero con los dedos ya introducidos previamente en la vagina, hay que presionar con la otra mano el abdomen, tratando de agarrar el útero entre nuestras dos manos. Hay que observar el tamaño, la forma, la consistencia, incluso la movilidad, y reconocer si hay alguna zona de dolor o alguna masa. Familiarizarnos bien con el tamaño normal, la consistencia y otras características del útero. El aumento del tamaño de este nos puede indicar un embarazo, miomas uterinos o incluso cáncer. Bien, ahora, para palpar los ovarios, vamos a utilizar nuestra división del abdomen en cuadrantes. Vamos a, en este caso, colocar nuestra mano en lo que viene siendo el cuadrante inferior derecho. Posteriormente, la mano ya introducida en esta cavidad debe ir también hacia el lado derecho. Vamos a igual a empujar el abdomen en este cuadrante y vamos a tratar de tocar los ovarios. Igualmente hay que registrar su forma, consistencia, tamaño, movilidad, dolor a la palpación y proceder a hacer el mismo procedimiento en el lado izquierdo. Ya entre 3 y 5 años después de la menopausia, los ovarios están algo atrofiados y no suelen palparse. En la mujer posmenopáusica, un ovario palpable puede indicar un quiste, incluso un cáncer de ovario. El dolor pélvico, la flatulencia, el aumento del perímetro abdominal y los síntomas urinarios son más frecuentes en las mujeres con un cáncer de ovario. Los ovarios normalmente suelen doler un poco. En general, se palpan si la mujer es muy delgada o si está relajada, pero es difícil o resulta imposible si es obesa o no se relaja. Las masas anexiales también pueden deberse a un absceso tubovárico, una salpingitis, una inflamación de las trompas uterinas por enfermedad inflamatoria pélvica o incluso un embarazo ectópico. Hay que diferenciar estas masas de los miomas uterinos. Hay que familiarizarnos con palpar bien cada estructura. Ahora, hay que retirar ya ligeramente los dedos justo por fuera del cuello uterino y extendiéndolos para tocar ahora los alrededores de las paredes vaginales. Hay que pedir al paciente que contraiga los músculos circundantes con la máxima fuerza alrededor de sus dedos y durante el máximo tiempo que pueda. Si con la compresión se juntan los dedos y se desplaza hacia arriba y hacia adentro durante 3 segundos o más,
La fuerza es completa. Vamos a evaluar en este caso la fuerza y el dolor a la palpación de los músculos del suelo pélvico. Hay que comprobar la fuerza, la presencia de dolor a la palpación durante la contracción, la relajación apropiada tras la contracción y la resistencia de los 4 cuadrantes vaginales. Observar si hay alguna participación excesiva de los músculos aductores o glúteos. Sí, también puede haber una debilidad muscular debido al envejecimiento, a los partos vaginales y a condiciones neurológicas. Puede asociarse a incontinencia de esfuerzo. En el dolor pélvico por espasmo del suelo de la pelvis, cistitis intersticial, vulvodynia o espasmo uretral, y puede observarse una participación excesiva con endurecimiento, dolor a la palpación de la pared vaginal y dolor referido. En las pacientes con dolor pélvico o dolor a la palpación de la pared vaginal, hay que palpar los músculos externos del suelo pélvico en sentido horario para identificar los puntos dolorosos. Bien, vamos a palpar entonces los músculos en sentido horario. El espasmo del suelo de la pelvis. Puede observarse un dolor a la palpación de puntos dolorosos en los músculos del suelo de la pelvis, desde la sínfisis del pubis, el músculo isquiocavernoso, los músculos vulvocavernosos y entre otros. Ahora, para la realización del tacto rectovaginal, en este caso sí está indicado. La exploración rectovaginal tiene sus propósitos fundamentales, que es palpar el útero retrovertido, los ligamentos uterosacros, el fondo del saco y los anexos. Vamos a detectar el cáncer colorectal de las mujeres de 50 años o más y evaluar posibles enfermedades pélvicas. La nodularidad y el engrosamiento de los ligamentos uterosacros se observan en la endometriosis. También hay dolor con el movimiento uterino. Bien, después de retirar los dedos del tacto bimanual, hay que cambiarnos los guantes con la técnica debida y quitarse los anteriores igual con la técnica debida. Ahora hay que lubricarnos de nuevo si es necesario. Hay que reintroducir ligeramente el dedo índice en la vagina y el medio en el recto, de la siguiente manera. Bien, vamos a pedirle a nuestra paciente que empuje hacia abajo tratando de relajar el esfínter anal. Hay que recordarle que con ello podrá estimular tal vez el intestino, pero que no defecará. Hay que aplicar una presión sobre las paredes anterior y lateral con los dedos exploradores y comprimir el abdomen con la otra mano, como se mostró anteriormente. Vamos a comprimir entre la sínfisis del pubis y el ombligo. Bien, vamos a comprobar si hay masas en la bóveda rectal. Si tiene previsto realizar una prueba de sangre oculta en heces, pues deberíamos cambiarnos los guantes para evitar contaminar el material fecal con la posible sangre. Ahora, después de la exploración, limpiar los genitales externos y el recto con una técnica debida, del centro a la periferia, de lo más limpio a lo más sucio. Vamos a mencionarle lo mismo al paciente, incluso en la asepsia. No podemos pasar de largo. Vamos a mencionarle que vamos a limpiar sus genitales, que puede sentir algo de frío. Vamos a mencionarle que es jabón, que es agua corriente y su propósito de este. Lo ya mencionado anteriormente en las hernias inguinales también produce un cierto porcentaje en las mujeres, pero son bastante menos habituales que en los hombres. Las técnicas de exploración son básicamente las mismas que en el sexo masculino. La mujer también puede ponerse de pie en exploración, sin embargo, para reconocer una hernia inguinal indirecta hay que palpar los labios mayores y dirigirse hacia arriba, hasta un punto justo lateral a los tubérculos del pubis. Bien, ahora, si se sospecha de una uretritis o una inflamación en las glándulas parauretrales, vamos a insertar, igual con guantes limpios si cambiamos de procedimiento. Vamos a introducir nuestros dedos a la vagina y vamos a presionar de adentro hacia afuera la uretra. Al realizar esta maniobra vamos a observar cualquier secreción del meato uretral o de ese entorno. Si hay alguna secreción, vamos a tomar una muestra con el portaobjetos en la mano contraria, ya listo y preparado. Vamos a tomar la muestra para su cultivo. Y ya posteriormente procedemos a registrar todos los hallazgos.